El día de hoy estaremos viendo la segunda parte de este tema que comenzamos la semana pasada, hablando acerca de ser diferentes. Nos estamos concentrando en la primera carta de Pedro, así que te invito a que si tú tienes tu Biblia, vayas conmigo, por ahí la tengas pendiente, abierta en la primera carta de Pedro. Antes de comenzar a leer la palabra, tengo algunas cosas importantes que compartir contigo. La semana pasada hablábamos acerca de una fe diferente. El día de hoy quiero hablarte de que los creyentes somos diferentes en cuanto a nuestros valores, somos diferentes en cuanto a nuestra cultura. Ahora, hay algo muy interesante que me gusta siempre compartir cuando estoy hablando acerca de ser diferente, y es que desde que era niño, de alguna manera mis padres me inculcaron esta palabra. Desde que era niño yo estaba en un entorno cristiano y por lo tanto ellos eran muy enfáticos en cuanto a su educación. Lo que me decían, lo que tenía y lo que no tenía que hacer, eran muy insistentes en cuanto a eso. Y una de las palabras recurrentes era esta palabra de ser diferente. Me recuerdo que en una ocasión tuvimos un examen en la escuela. Me recuerdo que era, creo, un examen de inglés. Entonces, la verdad es que todo el grupo salió muy mal en ese examen. Incluso los que eran más sobresalientes, los cerebritos, los nerds, que todos los identificamos en nuestro salón de clase, habían sacado, creo, el mayor promedio, un 6. Entonces, pues todos los demás simples mortales habíamos reprobado dramáticamente. Cuando llego a la casa, el profesor nos había pedido que nuestros padres firmaran el examen para que obviamente se dieran cuenta de el grave problema que teníamos con respecto a nuestros conocimientos en inglés. El caso es que llegué yo a mi casa muy orgulloso y le dije: "Ma, tienes que firmar mi examen. No te preocupes, todos reprobamos". Cuando le dije eso y mi mamá vio el examen, la paz de Dios le empezó a salir de los poros, se empezó a poner roja y yo ya sabía que el apocalipsis se avecinaba. Entonces yo ya le pedí al Señor Jesucristo: "Por favor, Señor, en este momento ven por tu iglesia", porque yo sabía que después de ese color seguía que me iban a poner muy mal. Cuando mi mamá empezó a decirme, me dijo: "A mí no me importan los demás". Yo le dije: "Mamá, somos cristianos, tiene que importarte la gente". Casi me da un buen, ¿verdad?, ahí donde por andarle contestando, pero me dijo: "A mí me importas tú. Y lo importante es que tú no seas igual que los demás". La verdad es que esta lección fue una lección que me quedó grabada profundamente en la mente y en el corazón. Aun cuando todos estuviesen haciendo el mal o les hubiese ido mal, yo no tenía por qué amoldarme a las circunstancias y las situaciones en las que yo estaba viviendo. De alguna manera eso, creo, me marcó y sigue siendo como una máxima de vida para mí el día de hoy, el ser diferente. Ustedes que son de casa saben que una de las palabras favoritas que utilizo es que somos una congregación diferente. Somos una iglesia diferente, actuamos diferente, pensamos diferente. Y esa diferencia radica en el hecho en que nosotros somos ciudadanos del reino, con valores y con una cultura diferente. Y esta mañana yo quiero recordarte un poquito lo que veíamos la semana anterior con respecto a lo que estaba viviendo la iglesia en ese momento. Pedro le escribe a la iglesia y, por si tú no te recuerdas, Pedro estaba escribiendo a un grupo de personas que fueron severamente perseguidos en algún lugar entre el año 60 y el año 65 después de Cristo. Si te recuerdas, y si no te recuerdas, ve la predicación de la semana pasada, la charla. Hablamos acerca de este megalómano llamado Nerón, que destruyó la ciudad porque no le gustaba, pensaba que los edificios eran demasiado pequeños y había que construirlos. El chistecito se le sale de control y entonces se termina quemando completamente el centro y todo Roma, y les echan la culpa a los creyentes. Por lo tanto, los creyentes empiezan a experimentar persecución, todos los cristianos, porque este hombre llamado Nerón les fincó la responsabilidad de sus acciones a los creyentes, y ahora se encontraban en una situación terrible, en una situación
era una situación de muerte. Así que Pedro inspira a los creyentes en ese momento y les escribe la primera carta de Pedro. Y hay algo muy interesante que yo quiero que nosotros tengamos en mente como una referencia alrededor de este pasaje. Hay dos cosas interesantes que definían a los cristianos como personas diferentes en el primer siglo. En el Imperio Romano ocurrían algo bien interesante. El Imperio Romano determinaba al emperador como el Dios. Puedes imaginar que para ellos el presidente, lo que más o menos es igual a nuestra cultura, el presidente de la República Mexicana para ellos representaba a Dios. El emperador romano era Dios en la tierra. Y hay algo muy interesante con esto. Tú sabes que los creyentes y desde el principio somos monoteístas, solamente a Dios, a Jehová, a Yahvé, a Yahweh, como tú lo quieras llamar, como hayas aprendido su nombre. El pueblo judío y después la cultura cristiana se definió como una cultura monoteísta. Entonces ellos no creían en la figura del César, del emperador, como Dios en la tierra. Entonces los primeros ateos en la historia fueron los cristianos. Ateos sin Dios porque no creían en el emperador, porque no creían en el César, en el dirigente político del pueblo. Entonces los romanos llamaban ateos a los cristianos. Los primeros ateos de la historia fueron cristianos. Hay algo muy interesante, ellos no iban con la corriente de la cultura que existía en ese momento. Y aunque a muchos les costó la vida, ellos se definían como personas que habían sido alcanzadas por el Señor Jesucristo y por lo tanto tenían una cultura, tenían una escala de valores muy diferente a las que tenían los ciudadanos en ese momento. Los creyentes, por definición, son diferentes. Hay otra cosa muy interesante y tal vez te suene a los días en los que hoy estamos viviendo con todas estas legislaciones demoníacas que están poniéndose en función el día de hoy en nuestra amada República Mexicana. Las mujeres eran consideradas, por así decirlo, ciudadanos de segunda clase. Los hombres eran los que eran los dueños y señores, eran las personas importantes. Ahora, tú puedes imaginar cuando un hombre se casaba con una mujer romana, ¿qué quería tener como hijos, como descendencia? Pues justamente un varón, no una mujer. Ahora, había legislaciones en el Imperio Romano, en esa estructura política, cultural, económica, en el que estaba bien abortar. Sin embargo, como en ese momento el aborto era muy peligroso, como lo sigue siendo el día de hoy, escucha lo que hacían: no abortaban al niño en el vientre de su madre, se esperaban a que naciera y entonces en cuanto naciera mataban al niño a la niña, porque los niños eran los que los romanos querían. Ahora, puedes imaginar la cantidad de niñas muertas, un genocidio, una muerte masiva de mujeres por aquellos entonces. Ahí sí había un problema de feminicidio, pero no quisiera ahondar con respecto a eso. Solamente recordarte que los primeros que estuvieron al frente de la batalla con respecto a todas las niñas que no mataban por su conciencia, porque de pronto alguien las salvaba o porque les entraba la conciencia y bueno, no la quiero tener, pero la voy a regalar. Pues había muchos huérfanos en el Imperio Romano. ¿Y quién crees que se hacía cargo de los huérfanos? Justamente la iglesia cristiana, los que habían sido cambiados por el poderoso nombre de Cristo Jesús. Así es, la iglesia ha sido desde sus principios diferente a la cultura que tradicionalmente se vive. El día de hoy estamos viviendo una situación increíble, muchos excesos, un montón de cuestiones que
han convertido de malas a buenas, legislaciones absurdas, personas tomando malas decisiones que atentan con la vida de otros. Vivimos en un mundo de mucha maldad, vivimos en una situación que el día de hoy es muy importante que abramos nuestros ojos espirituales y nuestros ojos de la razón para que nos podamos dar cuenta que estamos viviendo momentos históricamente complejos. Y de nuevo, la invitación para la iglesia es ser justamente diferente. Abrazar la cultura del reino, porque eso quiero hablar contigo en este momento, es una tarea compleja, pero no imposible. El mensaje de la salvación es fácil de entender. Sin embargo, el mensaje del reino demanda una forma distinta de pensar. El mensaje de la salvación es fácil de entender. Sin embargo, el mensaje del reino de los cielos es una forma distinta de pensar. Ahora, Pedro les escribe esencialmente para darles esperanza. Pero otra de las cuestiones por las que Pedro les escribe es porque les dio la idea una y otra vez de que este mundo no es tu lugar o no es tu hogar. Solo estamos de paso, somos extranjeros. Pedro escribe en esta carta y les está diciendo, tú y yo estamos de paso. Esta no será nuestra residencia final. Y te invito a que por el tiempo que estemos aquí, ya sea que pasemos dificultades, situaciones difíciles, tú y yo permanezcamos en la fe en Cristo Jesús y por esa fe en la que hemos sido transformados, en las que hemos sido renovados, cambiados, libertados de nuestros pecados, podamos vivir en la gracia del Señor Jesucristo y por lo tanto ser muy diferentes al mundo que nos rodea. Dios está llamando a ser diferentes. Dios nos está llamando a ser diferentes en este momento. Si eres un seguidor de Cristo Jesús, estás llamado a ser diferente. Estamos llamados a ser diferentes en nuestra escala de valores, de principios, de la forma en que pensamos, en la que vivimos, la forma en que nos conducimos, la forma en que manejamos nuestra vida en todas las áreas. Estamos llamados a ser diferente en cuanto a nuestras pasiones y la forma en que nosotros administramos nuestras pasiones. Estamos llamados a ser diferentes en cuanto al uso de nuestro tiempo. Mucho ojo. Y estas cuestiones que quiero tratar a continuación, por favor, quisiera que el Espíritu Santo, a través de esta cámara del internet, fuera hasta nuestra casa, fuera y te abrazara en este momento para recordarnos que tendríamos que ser diferentes como padres. Tengo una carga muy profunda y no quiero cargarlos, simple y sencillamente sé hacerlos parte de esta oración que yo tengo. Hoy día vivimos situaciones muy complicadas con respecto a los hogares. La pandemia, toda esta situación ha cambiado nuestra forma de percibir la desesperación, la ansiedad, la angustia, el tema de la escasez, el tema de los problemas, del confinamiento, todas las situaciones nos han llevado a tener un pensamiento no convencional o normal. Muchos de nosotros estamos al límite de nuestra paciencia, hay que decirlo, y algunos de nosotros estamos siendo muy agresivos tal vez en cuanto a nuestra manera de tratar a nuestra familia. O puedes estar siendo una persona que no atiendas a tu familia. Hay muchos factores que están influyendo. Algunos puede que tengan un momento de depresión, pero Dios nos está llamando esta mañana a ser diferentes como padres. Las encuestas, las llamadas a la policía nos dicen que la violencia intrafamiliar aumentó. Les dije desde algunas semanas pasadas que algunos licenciados en Derecho, algunos abogados están contratando personas porque saben que la demanda de divorcios va a ser muy grande al finalizar la pandemia. Pero tú y yo somos diferentes, tú y yo tenemos a Cristo en el corazón, tú y yo tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento.
Tú y yo tenemos al Espíritu Santo que viene a inspirar nuestras vidas. Tú y yo tenemos al Padre del cielo, al Dios Todopoderoso, a una oración de distancia. Tenemos la bendita palabra de Dios que nos enseña, que nos inspira, que nos redarguye, que nos corrige, que nos instruye. Y tendríamos que ser diferentes como padres y como cónyuges. Por último, me gustaría también decirte que también tendríamos que ser diferentes en cuanto a nuestra manera de trabajar, responsables. La primera carta de Pedro en el capítulo 1, en el versículo 13 al 17, te lo vuelvo a decir por si tú tienes tu Biblia o si quieres abrir tu Biblia o tu dispositivo, lo que tengas a la mano. Primera carta de Pedro, capítulo 1, estaremos leyendo el versículo 13 al 17. Primera de Pedro 1, 13, 17. Estoy dando unos momentitos para que estés ahí y lo encuentres. La Reina Valera 1960, y quiero leerte dos versiones porque seguro que tú tendrás la primera versión, que es la más común. La Reina Valera 1960 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ojo acá, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y terminamos con el último versículo que dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Te quiero leer el mismo pasaje, pero te lo quiero leer en traducción al lenguaje actual porque me pareció una versión un poco más entendible. Por eso estén atentos y piensen bien lo que van a hacer. Ojo acá, hay personas que tienen que escuchar este mensaje el día de hoy. Por eso estén atentos y piensen bien lo que van a hacer, para que siempre hagan lo correcto y confíen plenamente en que Dios los tratará bien cuando regrese Jesucristo. Ustedes, antes de que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían, pero ahora deben obedecer a Dios en todo como buenos hijos. Así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. Tú y yo somos el pueblo de Dios. En la Biblia sigue diciendo el pasaje, Dios nos dice: yo soy un Dios diferente a los demás. Por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. El pasaje utiliza esta palabra naciones, y cuando hablamos de naciones estamos hablando justamente del reino. El Señor Jesucristo vino a establecer el reino de los cielos en esta tierra a través de su mensaje, a través de su obra redentora, a través de todo lo que Él hizo, en todo lo que Dios hizo a través de Jesucristo. Tú y yo podemos experimentar con nosotros, a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, el reino de los cielos. Termina diciendo: Dios es juez que no tiene favoritos, y será Él quien decida si merecemos ser castigados o premiados, según lo que cada uno de nosotros haya hecho. Así que si ustedes dicen que Dios es su Padre, deben honrarlo en este mundo todos los días de su vida. Termina diciendo: deben honrarlo en este mundo todos los días de su vida. Te voy a dar un error rápido. El mayor desafío como creyentes es el que somos adictos a la aprobación. Queremos encajar en la cultura en que vivimos. Y una de las cosas o las razones que yo te di hace un rato que daba Pedro a la iglesia en ese momento, era que somos peregrinos, somos extranjeros, estamos de paso en esta tierra.
tenemos una patria celestial, y tú y yo nunca podemos olvidar el hecho de que Jesucristo vendrá por su iglesia, porque Él dijo que estaba preparando morada para ti y para mí. Y entonces todas las cosas que el día de hoy vivimos, todas las vicisitudes, los problemas, toda la carga de la vida desaparecerá, porque estaremos justamente junto con Él. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados. Sean diferentes por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero leerte de nuevo la primera carta de Pedro en el capítulo 1, en el versículo 14 y 16, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y la palabra santo significa, viene de la palabra agios, que es apartado, separado para Dios. La palabra santidad es una palabra compleja el día de hoy. Es una palabra que en ocasiones los pastores evitamos hablar por las implicaciones. No nos gusta esta cuestión porque la gente se ha olvidado del día de hoy de vivir separados para Dios. Toda la cultura nos envuelve, nos gusta porque nos gusta estar en este juego, ¿verdad?, de roles, y somos adictos a la aprobación, pero Dios nunca nos llamó a ser aprobados. Él nos ha dicho desde el principio que tú y yo somos diferentes. Y Jesús el día de hoy nos está llamando a ser diferentes, a ser cristianos diferentes. En un tiempo en el que yo viví en la iglesia, el ser creyente y ser cristiano representaba algo. El día de hoy es muy complejo ver lo delgado que es esa línea. El día de hoy es bien complejo esta cuestión de enterarnos de el comportamiento de las personas. Ahora, no me malinterpretes. Estamos en reconstrucción. Pero si estamos en reconstrucción, Dios va a cambiar cosas. Ya hay cosas que no están siendo cambiadas por nuestra falta de voluntad hacia Dios. Todos tenemos situaciones complicadas y difíciles en las que Dios sigue trabajando. Lo importante es que tú dejes que el Espíritu Santo haga la obra, para que tú sigas en camino ascendente hacia conocer al Señor Jesucristo y que el carácter de Él sea formado sobre nuestras vidas. Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14 nos dicen: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ojo acá, pocos son los que la hallan. Mira, tristemente te puedo decir, o no sé si sea de alguna manera triste, que este es un momento en que la iglesia está siendo colada, está siendo cernida. Algunos de nosotros somos muy dependientes de cuestiones de las que no tendríamos que ser dependientes. Hay un grupo de personas que son dependientes del lugar en el que nos reunimos. Son dependientes de la oración que hacen por nosotros, cuando tú y yo tendríamos que ser responsables por nuestra salvación. El hecho de que no vengamos a la iglesia no significa que estamos relajando nuestros principios y nuestra escala de valores. El hecho de que tú y yo tengamos que venir y escuchar la palabra de Dios a través de este medio no significa que la palabra de Dios sea menos, porque la palabra de Dios sigue siendo poderosa. Si no venimos entre semana a orar, tú tienes el privilegio de orar en tu casa.
Si tú estás en tu casa, tienes el privilegio de leer la Escritura, la palabra, estar en comunión con el Señor, tener un momento. Si no tenemos un tiempo de adoración y alabanza porque nuestro equipo aún no nos permite hacer eso, nuestro equipo de grabación, y tú sabes que a nosotros nos gusta hacer las cosas diferentes, nos gusta hacer las cosas bien, no significa que tú no puedas darte el tiempo para adorar a Dios en tu casa. Hay una persona, él es Sir Edward Taylor, que habla acerca de la cultura del reino y dice, es un antropólogo británico. Define como cultura a este todo complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, ley, costumbre y cualquier otra capacidad a fin de perfeccionarse por medio del ejercicio y del estudio de las facultades intelectuales del hombre. Y ojo acá, porque dice, pero acentúa lo espiritual en la vida tradicional de un pueblo. La cultura tiene que estar siempre sometida por el área espiritual. El reino de los cielos es un sistema de gobierno que básicamente es obsoleto para el mundo, no para nosotros los creyentes. De hecho, en el Reino Unido, la reina no tiene ningún poder político. Solo es miembro de la familia real. Pero déjame explicarte cómo funciona un reino. Y lo diré en las palabras del salmista. En esta alabanza titulada El Rey. Que en la tercera parte de la primera parte dice, y mi palabra es la ley. En la cultura del reino, la palabra de Dios es la ley. En la cultura del reino, lo que Dios ha revelado a través de su palabra tiene que ser absoluta para nosotros. Eso es la ley, el sistema de valores, la escala que Él nos ha dejado de principios de cultura para que nosotros atendamos y seamos diferentes. Mateo capítulo 6, y estoy terminando, 33, nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Me gustaría leértelo en traducción al lenguaje actual. Dice, lo más importante es que conozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. El reino de los cielos nos habla de un gobierno que establece el Señor Jesucristo por orden del Padre. Nos deja el Espíritu Santo para que nosotros crezcamos en ese reino, pero establece una serie de valores, de escalas, de principios, de cultura para que tú y yo los atendamos. Están en la bendita palabra de Dios. Y Él dice que Él es nuestro Rey. Mira, tú y yo no tendríamos por qué tener miedo. Y aquí quiero meterme en un tema que para algunos tal vez sea sensible. Hay noticias con respecto a los últimos acontecimientos, el apocalipsis, el 666, el chip, la persecución. Algunos están denominando la persecución el día de hoy a esta regla sanitaria de no reunirnos en nuestro recinto, en nuestra iglesia. Y algunos pastores y ministros están diciendo que esto es persecución disfrazada. Sinceramente, yo no estoy buscando enemigos fantasmas. Yo creo que es muy sensato que no abramos nuestra iglesia por cuestiones sanitarias y contagio. Pero lo que quiero llegar con esto es que incluso si el apocalipsis se avecina, si viene el chip, si llega la persecución, si tenemos hambre, escasez, si tenemos una situación difícil económica o incluso de salud, todas estas cosas están escritas en su palabra y Él nos dejó su palabra para que seamos consolados y tengamos esperanza a través de su palabra. Pero quiero llegar a lo siguiente. Muchos de nosotros utilizamos este argumento de los últimos tiempos como un argumento para regañar y para asustar a la gente. Ninguno de nosotros nos equivoquemos. La venida del Señor Jesucristo tendría que darnos mucho gozo, porque la redención de nuestra alma está próxima. Si hay persecución, si hay chips, si hay lo que quieras,
tendríamos que aceptarla con gozo. Porque, número uno, el Señor nos da esperanza, nos dará fuerzas para soportar la prueba y la tribulación, pero aún más, la venida del Señor Jesucristo estaría más cerca. Por lo tanto, nuestra percepción tendría que ser de profunda, tremenda expectación, de gozo, de alegría, de saber que el Señor Jesucristo ya viene por su iglesia. No para asustar a las personas. Pero quiero terminar con esto. Lucas capítulo 18, versículo 17 dice: les aseguro que la persona que no confíe en Dios como lo hace un niño, no podrá entrar en el reino de Dios. Te lo vuelvo a decir, les aseguro que la persona que no confía en Dios como lo hace un niño, no podrá entrar en el reino de Dios. Tú sabes, los que son padres, los que han tenido la enorme bendición de ser padres, qué increíble es la vida de un niño. Un niño no lidia con preocupaciones si tiene un entorno correcto. Es decir, no le preocupa si la gasolina sube o baja, quién esté de presidente, si hay escasez, si hay cuestiones políticas. A un niño no le interesa, porque un niño está confiado y seguro en la protección y cuidado de sus padres. Hay algo muy interesante en esto. En estos momentos tan complejos de nuestra historia, te invito a confiar en el Señor como un niño. Como un niño confiado en que papá va a librarnos. Como un niño confiado en que papá tiene el control y el cuidado de nuestras vidas. Como un niño creyendo que Él sigue cuidándonos, abrazándonos, que Él sigue teniendo el control porque Él es Rey. El mensaje sigue siendo el mismo. La palabra de Dios nos invita a ser diferentes. Diferentes en cuanto a cultura y diferentes en cuanto a valores. Los valores y la cultura se forman en función de lo que el Señor Jesucristo estableció en esta tierra como el reino de los cielos. El Espíritu Santo nos ayuda a que esa obra sea completa durante nuestras vidas. Pero ese reino tiene un Señor y es nuestro Padre. Y ese Padre tiene cuidado de nosotros. Yo sigo confiado en que Él tiene cuidado de mí. Yo sigo confiado en el hecho de que Él es mi papá y puedo disfrutar de su favor, de su misericordia, de su gracia. Porque yo pertenezco al reino de los cielos, al reino de mi papá. Y quiero invitar a recordarte estas palabras. Si tú y yo hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón, hemos escuchado por algún tiempo su palabra, tú y yo tendríamos que ser esencialmente diferentes. Porque está Él con nosotros. Iglesia, te invito a tener una escala de valores y de cultura muy diferente a la que el mundo nos está proveyendo el día de hoy. Tú y yo no somos de este mundo, estamos aquí por poco tiempo. Y yo creo que Dios prueba nuestra fidelidad, porque Él dice: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oremos juntos. Padre, gracias por tu palabra. Dios, oro cada que tengo oportunidad, Señor, porque Capital sea esencialmente diferente. Que los hijos de esta casa, Señor, tengan una escala y una cultura diferente a la que se tiene convencionalmente en el mundo. Personas que aman al Señor Jesucristo, personas que han sido alcanzadas, personas que han sido restauradas, renovadas. Personas que han sido cambiadas por el poder del Espíritu Santo. Padre, empieza a cambiar en este momento nuestra manera de vivir y de pensar, Señor. Que tu Espíritu Santo haga la obra, el convencimiento, que tú redargullas nuestra alma y nuestro corazón y podamos ser confrontados por tu palabra, pero no solamente confrontados, sino transformados, moldeados, según tu divina gracia dispuesta para nosotros, Dios.
Que tu iglesia sea diferente en esencia, Señor. Que Capital sea diferente en esencia y podamos ver el fruto, Señor, de la diferencia que hacen, Señor, tus hijos, que hacemos tus hijos. Padre, que esta palabra quede profundamente, Señor, en el corazón y traiga raíces profundas, raíces que vengan a cambiar nuestro comportamiento. Dios, infunde aliento, sopla, abraza, renueva, transforma, cambia el corazón de los hombres, de las mujeres, de los niños, de los hijos, de los ancianos, de los grandes. Haz algo nuevo en nuestra casa. Haz algo nuevo en nuestra casa, Jesús. Haz algo nuevo en nuestra casa. Haz algo nuevo en nuestra casa. Haz algo nuevo. Estamos listos, Padre, para recibir lo nuevo que tú vas a traer para nosotros. Abrimos nuestra mente y nuestro corazón a esto que tú estás haciendo en este momento. En Cristo Jesús. Amén. Iglesia, los extraño mucho, les amo. Espero que estén bien. Sigo orando por ustedes. Que su economía, que su salud, que su carácter esté bien, que el mejor lugar en el que tú puedas estar es tu casa, porque hay una atmósfera de amor en tu hogar. Bendigo a cada uno de los que están siguiendo esta transmisión y se quedaron hasta el final. En el nombre de Cristo Jesús, Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.